sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme, Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. háblenme, Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime
enseñaron esa cosa. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Viendo esta tarde. Hoy tenemos en Instar una comparecencia muy especial porque tendremos con nosotros a John King, que es una de las voces más autorizadas en el mundo académico para hablar de temas como sociedad civil, democracia, que a los cubanos pues nos vienen muy bien, sobre todo a partir de discusiones teóricas que hemos tenido en el país durante muchísimo tiempo y a partir del estado de nuestra propia sociedad civil. John King es un catedrático australiano, aunque es un hombre de mundo, porque también ha estudiado en Canadá, ha tenido cátedras en Berlín, en institutos de reconocido prestigio en el mundo entero, y es presidente de un instituto que ha alcanzado mucho renombre en el mundo también, que es el Instituto para la Democracia y los Derechos Humanos, que tiene su sede también en Australia. Y John King es de esos estudiosos que no solo es teórico, no solo ha formado su teoría sobre la base de la lectura, sino también que ha sido una persona que ha experienciado sus propias teorías. John King compartió a finales de la década de los 80 durante toda la década de los 80 lo que se conoce hoy como el desaparecido bloque de repúblicas socialistas de Europa del Este, y ahí compartió sobre todo en la República Checa con la sociedad civil checa, aquella pujante sociedad civil que puede parecerse mucho a la sociedad civil que hoy tenemos en Cuba, y por tanto las experiencias de John para los cubanos pudiesen ser trascendentales. Yo creo que hoy tenemos una tarde especial y yo no quiero continuar hablando porque yo más que nada quisiera dar los micrófonos a John, que ha hecho un esfuerzo súper grande para estar con nosotros bien temprano en su mañana. Tenemos casi 16 horas de diferencia o por ahí, o sea que John casi que ha amanecido con nosotros los cubanos y eso se agradece. Para el espacio de Instar y yo creo que también para Gobierno y Análisis Político, que ha coauspiciado esta sesión de trabajo, pues es un placer compartir con John y nada, le ofrecemos los micrófonos, profesor, y adelante para que usted converse con los cubanos. Bueno, qué increíble introducción y qué buena sorpresa y logro. Estoy muy feliz y me encantaría decir buenas tardes. Para mí es buenos días. Así que gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y feliz de estar con ustedes y también muy honrado. Y debería decir que en estas remarcas sobre la idea entera de sociedad civil, en estas observaciones hay un tipo de déjà vu para mí, porque al menos, más o menos hace 40 años yo estuve involucrado en lo que se llamaba el underground, el subterráneo de esta universidad, que era una red de reuniones caseras muy similares a las que estamos haciendo ahora, y involucraba mi viaje viajar desde Londres hasta el centro de la Europea del Este, a países como Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, para presentar pensamientos en los que estaba trabajando
Y hubo un momento en el que este tema sobre sociedad civil se convirtió en algo para mí intelectualmente y políticamente potente. Fue un momento en el que en un apartamento, en un seminario de apartamento en lo que era antes Checoslovaquia, fueron condiciones terribles durante ese periodo. Se sintió como una prisión muy grande. Era peligroso para mí hacer este trabajo, pero especialmente peligroso para las personas que estaban en asistencia estos seminarios en los apartamentos. Así que ahí estaba en las manos de un traductor discutiendo mi trabajo del principio, el trabajo inicial que había hecho sobre sociedad civil. Y ahí estaba en este apartamento eh, por, regar la voz, un encuentro de personas, como 50 o 60 personas que hace una vez que eran doctores, maestros y abogados y académicos que habían sido despedidos por el régimen y que en estos días eran limpiadores de ventanas o estaban trabajando en hospitales como personas que limpiaban. Así que mi tema para la sociedad civil estaba traducido en ese periodo en, en el lenguaje checo, que no había una frase para la sociedad civil. Esta frase Obshanska Polensko fue inventada para describir sociedad civil, pero había un hecho de que sí había una acción de lo que yo estaba hablando, y esto para mí fue un momento transformativo, un cuarto lleno de personas inteligentes al estilo de los 1980, en el que todos en ese cuarto entendían que estar juntos y al discutir ideas, manteniéndonos con esperanza y resistencia, era en realidad una solución temprana personal y política para las condiciones en las que se hace el llamado de acción para la existencia del socialismo. En ese periodo de tiempo, durante 1980, muy extrañamente, el mismo lenguaje de sociedad civil era extranjero para muchas partes del mundo, y hubo una renovación de este lenguaje de sociedad civil desde ese año de 1980, y se convirtió en una palabra que fue usada en todo el continente llegó a tener un significado específico a pesar de diferencias en opinión. Cuando las personas, como en Checoslovaquia, hablaban sobre la sociedad civil, estaban refiriéndose a una red de organizaciones, de redes, de actividades, operando a una distancia de las instituciones del Estado, de los poderes del Estado. La sociedad civil incluía seminarios en apartamentos, grupos de lectura, uniones, sindicatos de intercambio, negocios independientes, iglesias, espacios de soccer y de fútbol. Tenía un significado amplio para referirse a espacios y organizaciones no gubernamentales y redes de la misma naturaleza. Se veía como un espacio de vida que no era violento y que estaba comprometido a la no violencia, y un espacio de vida en donde la civilidad era importante. La civilidad queriendo decir el deseo de los actores para dar y tomar, el deseo de poder escuchar a otros, el deseo de poder aceptar diferencias, el deseo de poder vivir
el derecho de ser diferente. Pero para poder hacerlo en solidaridad, solidaridad es un tema muy importante de la sociedad civil, como era entendido en esa coyuntura. Una base dinámica, un paso a pie, personas actuando juntas y usualmente en algún tipo de tensión entre ellas, pero comunicándose para preservar y comprometidas a preservar espacios no gubernamentales de vida y de poder que operaran a una distancia de la sociedad civil. Mayormente esto es lo que el lenguaje de sociedad civil significaba en este periodo. La pregunta que quiero hacer, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué fue que este lenguaje se convirtió popular en Rusia, en China, en Turquía, en el mundo de Islam, en Norteamérica, en el mundo islámico, en Brasil, en Europa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué fue que este término antiguo o viejo se convirtió en algo popular? ¿Por qué tuvo un magnetismo? Creo que hay varias razones. Claro que tenía una resonancia en aquellos estados, esos estados socialistas de la Unión Soviética y China. Su primer momento de florecer fue la formación de un sindicato de intercambio independiente en el año 1981 que se llamaba Solanos. Los trabajadores en Polonia se fueron en huelga y demandaron el derecho para tener un sindicato de intercambio independiente. Tenían el apoyo de la Iglesia Católica local, pedían libertad de prensa y dense cuenta que no usaban violencia y estaban comprometidos al pluralismo, pero querían los derechos de los trabajadores para este sentimiento. Y por 14 meses este experimento ha sobrevivido después de la imposición de la ley marcial. Así que una razón clave para la popularidad del lenguaje de sociedad civil en ese periodo de 40 años atrás era porque tenía una conexión, resonaba con personas que vivían bajo condiciones donde no había sociedad civil. Sí, también hubo, pienso, el hecho de que esto fue el periodo en el donde el neoliberalismo, así llamado, fue naciendo. Piensa en Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que decía mayormente que no hay cosas como sociedad, solo familias e individuales. Era un tipo de mercado, un tipo de propiedad privada guiada por esta visión de propiedad privada de la condición humana, a la cual los campeones de la sociedad civil dijeron no. Sí hay algo como la sociedad civil y una sociedad civil es un ideal que es valioso y debería ser aprobado en contra de la mercadeación. Esta línea de la sociedad civil tenía poder organizativo contra la comercialización y se convirtió en la poesía de lo que se conocía como las revoluciones de terciopelo del 1981 al 1991 y era un lenguaje que se hablaba por millones de personas en contra de la dominación del Estado y era un término que fue recogido también por fundaciones como la Fundación Ford o la Fundación de las Sociedades Abiertas, Open Society Foundations de George Soros, y se comenzó a usar por las Naciones Unidas, por los bancos mundiales y otras organizaciones. También el término, la frase sociedad civil tenía significado y es la pregunta entera de cómo hacer una transición de la dictaduría o la regla totalitariana completa, una transición de
regímenes de poder concentrados hacia una democracia. Fue la primera vez, pienso, en la historia de democracia. La idea era que había una prioridad en la transición hacia una constitución democrática donde se compartían poderes, que era entonces la base de una sociedad civil, no que debería surgir desde la transición, no debería ser atrasada, no debería ser pospuesta, era una precondición básica de cualquier transición exitosa hacia la democracia. Y fue en la América Española, en el contexto como de Chile, Argentina, México, en la que esta idea tomó raíz y se convirtió en la poesía, si puedes decir, de la resistencia para en contra de la dominación del Estado, que era armada. También importante en este periodo inicial, una razón clave por la cual la sociedad civil se convirtió popular, una frase popular, tenía que ver con la pregunta de poder. Poder. Cuando hablas en una sociedad civil, se transforma tu entendimiento del poder. Y poder no es tan solo para decir que existe allá arriba, en el gobierno, en la burocracia, en las fuerzas policíacas y en los ejércitos. Claro que tienen la habilidad de manipular, de controlar, de formar las vidas de millones de personas. Sí tienen poder, pero esta perspectiva de la sociedad civil tenía efectos transformativos en el entendimiento del poder. Poder se entendía como que existía en todos lados el poder y impregnaba toda la vida diaria, las relaciones entre individuales. El poder se encontraba en el lenguaje en el que hablábamos, en la manera en la que nos vestíamos, en la comida que comíamos, en las mentalidades que teníamos sobre nuestros cuerpos y sobre nosotras. Y las implicaciones de esta idea, los poderes de todo, que el poder está en todos lados, que corre profundo, es esta transficción, esta transformación de poder a un nivel local que entonces podría, decía el argumento de los campeones de sociedad civil, que las transformaciones al nivel local, las transformaciones y los cambios muy pequeños que venían de una taza de café con un amigo o de la formación de un grupo de lecturas o tratar de fundar una unión de intercambio, un sindicato independiente, que había esos cambios locales a pequeña escala tuvieran un efecto muy grande. Eso era una razón clave de lo que atraía el magnetismo de este lenguaje de sociedad civil. Y Otra razón, yo creo, por la cual el lenguaje de sociedad civil se volvió muy popular en los 80 y hasta el día de hoy, tiene que ver con una visión de lo que es una buena sociedad. Noten que el lenguaje de la sociedad civil requiere un compromiso al derecho de ser diferente, la aceptación de la diferencia, la aceptación de una am, dinámica pluralista cambia el significado de la igualdad. La igualdad no significa que todo mundo se vuelve igual. Es, esa, esa era una utopía socialista de antes. Ah, lo que significa es que la vida es para vivirse sin violencia, con una medida de civilidad y aceptación al derecho de ser diferente. Y un entendimiento complejo de igualdad y de libertad sin ilusiones, porque sí, la sociedad civil tendrá conflictos, habrá desacuerdos, a veces desacuerdos muy graves, pero la visión
normativa, el ideal ético de una sociedad civil estaba en contra de una violencia, estaba en contra de una revolución en el sentido de antes, ¿verdad? En contra de una revolución porque no era lo suficientemente radical. Una sociedad civil era mucho más radical. Sí, de un mundo con un gobierno, pero un mundo donde una pluralidad de organizaciones, de redes, de personas quienes vivían juntas, lo podían hacer en paz sin un tipo de guerra civil. Y esto requiere, hablando éticamente, un compromiso, lo que yo le llamo democracia monitorizada. Lo que significa es que una sociedad civil es el espacio en el cual múltiples organizaciones de vigilancia pueden vigilar el poder del gobierno, de empresas y otras organizaciones de la sociedad civil. La idea completa de una sociedad civil transforma la manera en que pensamos sobre la democracia. La democracia, vista de esta nueva manera, no se trata de un gobierno popular del pueblo. La democracia es mucho más que las elecciones. Sí, las elecciones son muy importantes para la democracia y para la protección de la sociedad civil, pero la democracia para mí es un orden político donde existe un buen gobierno, ah, pero donde sí existen las elecciones justas y libres, pero también con un compromiso organizado hacia el pluralismo y a la organización de entidades. Incluso a las empresas se les requiere comportarse de maneras responsables socialmente. Y esta eran unas razones muy importantes, muy poderosas por las cuales la sociedad civil ah, vino a ser muy importante en esas décadas de los 80 y los 90. Quiero decir ahora unas palabras sobre los desafíos, algunos desafíos a la sociedad civil que ocurren alrededor de el año 2000 y durante los primeros años del nuevo milenio. Alrededor del año 2000, empecé a notar ataques a la sociedad civil, a la idea de la sociedad civil. Un tipo de ataque fue la prohibición de una frase que ocurre, por ejemplo, en China en el año 2013, una regla de un partido instruía a toda organización, de negocios, universidades, ah, les instruía a no utilizar la frase Ongwi Shui, lo cual es chino para la sociedad civil. Y se decía que era un término burgués de la burguesía, que era algo capitalista y que era un ataque directo al socialismo. Todo eso tuvo mucha controversia, pero hubo críticos en la sociedad civil que dijeron, y yo creo que de manera equivocada, que la sociedad civil tenía esta utopía de no tener un gobierno, y eso no era correcto. Yo debatí en contra de eso. Una sociedad civil no puede sobrevivir en ningún contexto si no es que está respaldada por un gobierno y por leyes, por gobiernos que recogen impuestos, que proveen servicios públicos, donde se controla la violencia, donde hay protección. Una sociedad civil
requiere un gobierno en función, pero hubo aquellos que decían que la sociedad civil, que ese lenguaje ya estaba muy pasado de moda porque tenía, porque tenía más que ver con el fortalecimiento de los poderes del mercado, que animaba la competencia de mercado, los negocios, la privatización. Estas políticas neoliberales tuvieron daños muy graves a la idea de la sociedad civil, por lo menos de la manera en que yo reviso este periodo. Pero también durante este periodo hubo otra frase, un ideal en retrocedimiento. Alrededor del año 2000, la sociedad civil se le empezó a ver como el tercer sector. Se les veía como a las fundaciones, a las iglesias, un espacio libre, un espacio de libertad de prensa, pero esta era una visión muy restrictiva de una sociedad civil. Se le veía como un sector de caridad. Y un ejemplo, quizás de uno de los filósofos más importantes o más conocidos de Alemania, Habermas. Habermas argumentaba que debemos pensar en términos del poder del Estado por fuerza, por la burocracia y el poder del negocio que está dirigido por la producción, por la... Entonces, y la sociedad civil entonces es una entidad no gubernamental y no dentro del mercado. Y entonces, esta definición excluía a las empresas, al negocio de la sociedad civil. Entonces se le veía como, de nuevo, está el poder del Estado, el poder corporativo y en tercero tenemos esta entidad de la sociedad civil. Y creo que ha sido durante los últimos 10 años, quiero finalizar con esto. Durante los últimos 10 años se han visto señales de renovación de esta ideología, de este lenguaje y de esta política de la sociedad civil. Una renovación, un renacimiento al compromiso a nivel global, a la no violencia, a compartir el poder, al respeto al derecho de ser diferente y la demanda que las instituciones estatales deben retroceder, que debe existir más espacio para la libertad de asociación, para el compromiso a la igualdad, dentro del espacio del poder no gubernamental. ¿Por qué? Porque este antiguo lenguaje de la sociedad civil vuelve a volverse relevante. Una razón obvia tiene que ver con el neoliberalismo y sus daños, sus efectos dañinos a nivel social y, esta cuestión del neoliberalismo, de la política de la privatización, obviamente es muy relevante al contexto de Cuba. También se ha vuelto relevante en Europa, el centro de Europa, Europa del este, de nuevo, ¿verdad? Donde se habían visto ya los mercados, entran los mercados, el poder del gobierno. La idea de la sociedad civil es una idea en contra del poder depredador.
en contra de la avaricia de los capitalistas que explotan la llamada, entre comillas, transición a la democracia, ¿verdad? Explotan esta transición a la democracia y se vuelven extremadamente ricos y poderosos. Eso ha ocurrido en esos países del centro y este de Europa, donde se ven esos países en desarrollo con brechas de desigualdad mucho más grandes. Y lo que vemos en esta este nuevo interés en la sociedad civil es una crítica a esta brecha entre los pobres y los ricos, critica esta idea de el individualismo, critica este fetiche de los mercados y en vez propone una solidaridad civil para igualizar estas oportunidades para el compromiso hacia el bienestar colectivo. Y eso es algo muy importante en cualquier intento de una transición a una democracia. Para ponerlo de una forma distinta, la idea de una sociedad civil apunta hacia una necesidad para una producción útil a la sociedad, un intercambio útil para la sociedad y hace un llamado a la protección de las personas en contra de los daños de la privatización. Podemos hablar un poco más sobre lo que significa en práctica esta idea de la sociedad civil en práctica y significa la reducción de las horas de trabajo, significa la defensa al tiempo libre para de paternidad, maternidad, para las personas con hijos puedan vivir mejores vidas. Y como lo mencionaré en un momento, tiene también sus implicaciones al medio ambiente. Y creo que hay una cierta razón por este nuevo interés en la sociedad civil. Que está ocurriendo mientras hablamos y que también nos permite hablar a través de Zoom. Em, Todos sabemos sobre el lado oscuro de estas revoluciones no terminadas, el capitalismo de vigilancia, los estados coleccionando data de la población, etcétera. Pero también es el caso que esta revolución de comunicaciones les permita a los ciudadanos organizar, involucrarse en insurrecciones. Yo les llamo eh, revoluciones digitales, para que entonces en cuestiones de discriminación sexual, violencia en contra de las mujeres, racismo y xenofobia, todos estos tipos de cánceres, em, y estas dinámicas que destruyen sociedad civil pueden ser y son retadas con la ayuda de un celular, una conexión de internet, utilizando procesos mediáticos como Instagram, Facebook, em, y Signal, WhatsApp y WeChat, Weibo y etcétera. Esto es un fenómeno que es global y es, yo diría, una dinámica importante que debemos de entender y una razón por la cual la sociedad civil y su resurgencia es porque es posible practicarla usando redes digitales y comunidades digitales. Yo creo que también una cuarta razón para la resurgencia del el aumento en popularidad del término de sociedad civil tiene que ver con cómo pintaron verde las políticas. Estamos viendo entonces problemas de calentamiento global y las políticas ecológicas, ¿verdad? Lo que es más chocante
y completamente único en la historia de las sociedades civiles y las condiciones modernas y en la historia de la democracia es el nacimiento de redes, organizaciones, iniciativas, ciudadanos para responder o retar la destrucción ambiental. No los partidos ecológicos, sino los espacios de pensamiento ecológico, procesos científicos de ciudadanos, planes para reconstruir, documentación fílmica, fotografía, eh, motines digitales como rebelión contra la extinción, huelgas climáticas dirigidas por jóvenes, niñas, todas estas actividades que son parte de la ecologización de la política son fundadas y dependen de la sociedad civil. Hay otras razones por las que debería terminar, voy a terminar en algunos minutos, pero y la razón por qué el lenguaje de la sociedad civil tiene una importancia renovada y otra razón tiene que ver con la militarización de la policía. Ya saben muy bien sobre este tema y está ocurriendo globalmente. La policía está el junte, la conexión de la policía y las Fuerzas Armadas para que cuando la policía aparezca en las calles es en efecto una operación militar. Así que esto entonces produce una contestación, es un Black Lives Matter, el movimiento de las vidas negras importan, es también un ejemplo. Lo ideal de la sociedad civil es una convicción a una respuesta contra al uso arbitrario del poder que puede lanzar un movimiento completamente social en Estados Unidos que entonces ha tenido consecuencias globales o la manera en la que la violencia en contra de las personas indígenas, violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de las minorías de algún tipo u otro. Ese tipo de violencia policíaca puede ser objecionada y porque la poesía y el lenguaje de la sociedad civil puede ser útil. Yo diría que el nuevo gobierno de Bolsonaro, Kaczynski, de Trump, la lista, el nuevo populismo eh, es una razón clave también para la renovación y la resurgencia del interés de sobre sociedad civil. ¿Y por qué? Porque, por ponerlo simple, este nuevo populismo que ha aparecido globalmente es un estilo de políticas donde un demagogo actuando en el nombre de las personas trata de ver, de controlar el poder gubernamental, ganando elecciones y debe entonces eh, estar comprometido a nombrar ciertos grupos como enemigos, típicamente musulmanes, por ejemplo, en India, que entonces puede ser personas transgénero, gay o lesbianas en otros contextos, como en Rusia. Entonces, este nuevo populismo es un tipo de acto de un demagogo que entonces involucra la marginalización y la exclusión de ciertas personas. Y por esa razón, eh, grupos tienen un interés en proteger en la sociedad civil en contra de este tipo de populismo nuevo para que entonces los problemas de acoso sexual, el desarrollo de grupos que monitorean como policías, en la destrucción de espacios como sinagogas y otros lugares de conexión religiosa, las políticas de todo esto se convierten importantes como un tipo de resistencia a este tipo de populismo nuevo. Yo quiero dejarnos con una pregunta abierta en cuanto al COVID-19 y pregunta si el COVID-19 está ayudando o afectando negativamente el lenguaje y las políticas de la sociedad civil. Es una dinámica complicada, es una dinámica que no está completada de ninguna manera, no es una dinámica que entendamos completamente sus consecuencias, pero sí, claro, hay
señales de que de compromiso social que es más fuerte, que viene desde esta pestilencia tan grande de el 2020. El apoyo para trabajadores de salud, el sentido que de obligación hacia otros. Claro que hay señales de este aumento en importancia. Y quiero cerrar, ya es suficiente historia corta de 40 años de sociedad civil. Espero que haya sido significativa para usted, espero que haya sido clara, lo suficientemente clara para ustedes. Y sí quiero decir que finalmente quiero decir finalmente algunas palabras sobre la esperanza y la importancia del lenguaje. La esperanza, porque pienso y no estoy seguro. Esperanza, tal vez es así que se dice en español, pero sí, esperanza. La sociedad civil es claramente el ideal completo, ya está lleno de esperanza, pero diría que hay algo más profundo a la pregunta de esperanza y su conexión con la sociedad civil. La sociedad civil está compuesta de que las personas tengan una esperanza en un futuro. Y la esperanza no no es estupidez, no es ser tonto. La esperanza es el puente hacia las mejores cosas, la esperanza de alcanzar algo mejor basado en condiciones actuales, y que las condiciones actuales pueden ser desarrolladas y tienen el potencial de producir mejores maneras de vivir. La sociedad civil es la precondición de la esperanza. La gente claramente es la precondición de una pluralidad de esperanzas, pero no debería ser, no debería ser ignorada, y una lección de la historia de la sociedad civil es que hay momentos en donde hay en la historia donde cosas parecen sin esperanza, pero en la sociedad civil existen iniciativas de sociedad civil que entonces producen efectos mayores, que entonces realizan y concretan esperanzas. Y finalmente quisiera decir algo breve sobre lenguaje. En un ensayo increíble, el escritor mexicano Octavio Paz reflexionó sobre la sociedad civil y tal vez hizo la observación que el lenguaje que hablamos, el lenguaje que utilizamos para pensar sobre nosotros mismos, sobre pensar en el poder, para pensar sobre la democracia, para pensar sobre la guerra, el lenguaje que utilizamos es de vital importancia y es un componente vital, como dijo Octavio Paz, que el lenguaje no debería ser permitido degenerarse, no debe degenerarse. Él advirtió sobre lo que llamaba gangrenosa, que es cuando el lenguaje se convierte gangrenoso, y entonces la libertad y la equidad y la democracia y el pluralismo y la no violencia, entonces están en amenaza. Así que Octavio Paz y su idea y sus compromisos al lenguaje de la sociedad civil es que el compromiso a la sociedad civil y su lenguaje es el primer punto de resistencia en contra del poder arbitrario, en contra del acoso, en contra de la violencia, en contra de la explotación, en contra de la homogenización compulsoria y todos estos ideales que la libertad, las personas que aman libertad y equidad no desean. Así que creo que ya es suficiente. Muchas gracias por su paciencia y estoy muy emocionada de escuchar sus preguntas, y quería decir especialmente unas gracias especiales a nuestros intérpretes increíbles y traductores. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, John. Y yo creo que podemos tener un espacio de Q&A
Voy a hablar un poco en Spanglish aquí para entendernos medianamente entre audiencia y tú. Yo creo que, o sea, es muy esclarecedor y yo tengo una primera pregunta que hacerte que yo creo que va muy en la cuerda de lo último que dijiste y que hablaste. Debes saber que Cuba está en un momento de un aumento, yo creo que acelerado de la represión y el control gubernamental de eso que tú consideras y se denomina sociedad civil, ¿no? Y mi primera pregunta básicamente es, desde tu experiencia, porque yo sé, y ya lo contaste también, que tuviste mucha experiencia en el este europeo, en las repúblicas comunistas europeas. ¿Cómo se vivió desde tu experiencia? ¿Cómo sirvió el movimiento social o la sociedad civil de esos espacios para enfrentar esos regímenes represivos igual en momentos de desesperanza y de fragilidad de esa propia sociedad civil como la que vive Cuba hoy, ¿no? Es un poco lo que quiero más que nada es tu experiencia como extranjero de esas vivencias que tuviste de una situación medianamente parecida a la cubana en este momento con esa sociedad civil. ¿Cómo sirve el trabajo de esa sociedad civil enfrentando regímenes represivos para fomentar la esperanza, para fomentar la fe en que realmente la sociedad civil y el lenguaje de sociedad civil del que tú hablabas puede cambiar las situaciones de las personas? Ok, gracias. Gracias. Y sí, es muy fundamental, una pregunta muy fundamental. Y la contestación corta es, ¿cómo construyes una sociedad civil? Y simplemente lo haces. Lo haces la manera más simple posible, lo haces a través de un cambio de lenguaje, lo haces a través de la manera en la que interactúas con tus niños, la manera en que interactúas con tu compañero o tus padres y, y la manera, lo que usas cuando te subes a un autobús para ir al trabajo, la manera en que te desenvuelves. Estos son eh, iniciativas muy pequeñas, por así decir, que pueden ser practicadas y fueron practicadas en ese periodo cuando no quedaba esperanza. Yo diría que otro punto, que durante ese periodo, alrededor del 1980, cuando todo se veía sin esperanza, donde se había calmado la primavera en Prague, donde estos movimientos por la democracia fueron exterminados. Dentro de los campeones de la sociedad civil hubo mucha discusión sobre el poder de les sin poder. Es una frase muy popular de Hans van Halbert, a quien entrevisté e introduje su trabajo en inglés. Déjeme ponerlo más simple. La creencia que los gobiernos pueden gobernar a través de la fuerza, de la represión, del puño, está equivocada. Adam Michnik, quien fue probablemente el intelectual ah, más importante en Solidaridad, que se volvió editor también de el periódico en Polonia. A él le gustaba decir que los, los militares no se pueden sentar en sus bayonetas. No sé si se traduce la frase, pero el poder político no viene de las armas. Chermanov estaba equivocado. Ningún gobierno puede de manera indefinida gobernar a través de la fuerza. Pueden terrorizar a una población, pueden desaparecer a las personas, pueden encarcelarlos, pueden traer los tanques,
el ejército, pueden tener fuerzas policiales secretas, pero eso no es y nunca podrá ser una receta para un gobierno durable. Y eso significa que había una fuente de esperanza para aquellos campeones de la sociedad civil, que esta solidaridad social, uniéndonos junto con otros, en cualquier contexto, era inmediatamente un punto de resistencia en contra de este tipo de poder y que el poder violento no podía destruir esas iniciativas sociales. Y otro punto, si puedo, fue durante este periodo cuando existieron varios campeones para la sociedad civil, quienes decían que la mejor manera de derrotar el poder violento del Estado es confrontar ese poder con el silencio. Durante los momentos más oscuros en Europa centro y del este, había este silencio, ¿verdad? Cuando las personas iban al trabajo, iban a sus organizaciones, haciendo deportes, haciendo cosas cotidianas, pero rehusándose a cooperar, básicamente cerrando la boca. Y la idea aquí era que se podía revertir ese poder a través del silencio de la escena, y este silencio, digamos, iba a poner a aquellas personas en gobierno de nervios, ¿verdad? El gran peligro de ese tipo de poder es que muchas veces suelen no entender lo que es a sí mismo. Entonces, este silencio que está tratando de subvertir este poder puede crear este contexto, y le agregamos un poco de suerte, ¿verdad? Y, pero creo que de esta manera fue como los campeones de la sociedad civil trataron de abordar a esta represión violenta. Y sí, los campeones de la sociedad civil tenían un tipo de ética. Estaban en contra del uso de drogas, en contra del alcoholismo, en contra de compensación para el poder. Argumentaban por la importancia de la solidaridad, la ética del pluralismo, pero fue esta convicción, ¿verdad?, que por eso no pudo ser exitoso el poder. Yo tengo una pregunta que hacerte, que yo creo que también es muy ilustrativa para la situación que vivimos en Cuba hoy. Hoy en Cuba, aunque tenemos una sociedad civil que ha crecido, que se ha diversificado, yo creo que sobre todo ha ganado pujanza a partir de una cosa que tú decías, que es la revolución de las comunicaciones. Ha habido un antes y un después para la sociedad civil cubana con el acceso de las personas al Internet en los móviles, y eso se ha hecho notar, pero sigue manteniéndose dentro de la percepción o dentro de ese criterio que no necesariamente empasta, y ya tú lo decías también, que no necesariamente machea con el lenguaje de sociedad civil, que es el concepto de democracia. Y Havel siempre pensó que el sistema de partidos o los partidos en sí eran como un sistema medianamente contrapuesto a la sociedad civil, básicamente a lo que él entendía como sociedad civil, al pluralismo de la sociedad civil. Pero en Cuba seguimos viendo ese modelo de democracia, o sea, vemos una democracia que se restaurará única y exclusivamente, al menos mucha gente lo ve así, cuando tengamos la posibilidad de acceder a un sistema electoral con multiplicidad de partidos.
Y yo tengo una pregunta muy concreta que hacerte en ese sentido. Bueno, son dos preguntas. La primera que te lo voy a hacer y la otra va a ser una continuidad. La primera es, ¿cuánto entra dentro de tu idea de este lenguaje de sociedad civil el concepto de democracia? ¿Y cuánto crees que puede aportar la sociedad civil a esto que se ha denominado crisis del sistema de partidos para la democracia? Y lo digo, vuelvo y repito, porque el concepto de democracia de muchos cubanos sigue estando ligado al pluripartidismo y no necesariamente a la pluralidad que puede generar la sociedad civil. Y la otra pregunta que te iba a hacer para que la notes ahí también, y es que yo estuve leyendo este mismo ensayo que nos has compartido y había una referencia que Erika Blair había tenido una entrevista con Havel. Y la pregunta es, ¿quién es Erika Blair y qué representa para ti o qué representó para ti Erika Blair también? Gracias. You just outed me. Bueno, gracias. Me acabas de de exponer. Me acabas de exponer, sí. Yo estoy casado con ella. No. Fue un nombre que yo usaba cuando viajaba durante este periodo bajo condiciones muy peligrosas. Fue una broma, pero de hecho Eric Blair fue George Orwell. Entonces yo usé la forma femenina de mi nombre de guerra, mi nombre de guerra, y publiqué muchas entrevistas con Havel, con Mitnick, bajo este nombre ficticio. Pero dos cosas a tu pregunta. Después de mi confesión, lo siento por esconder mi identidad real, pero hay dos puntos breves que quiero hacer. Uno es que la resistencia a el dominio de un solo partido en Europa del Centro y del Este y en otras partes, por ejemplo en China, esa fue una resistencia en la época de la máquina de escribir. El ensayo de Havel, que ya me imagino que ha sido traducido al español, El poder de Les sin poder. Ese ensayo se escribió en una máquina de escribir y se hizo con papel carbón y tuvo que escribirse varias veces para ser circulado por el subterráneo. Y se le considera uno de los ensayos políticos más importantes durante la última fase del socialismo en Europa del Centro y Este. Un dolor de cabeza para los gobiernos represivos es que ahora tienen que enfrentar a esas redes de comunicación digital. Como ya sabrán ustedes, y bueno, mucho mejor que yo, es que sin importar todo esto, es posible que las iniciativas de la sociedad civil puedan fortalecerse a través de las comunicaciones digitales. Por ejemplo, la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Ese es un punto. El otro punto que tú resaltas muy útilmente, que tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos políticos son una invención de los últimos años del siglo XVIII. En la región atlántica, la sociedad civil surge antes de los partidos políticos. Los partidos políticos fueron la expresión de intereses distintos y en conflicto que se derivan de la sociedad civil ya en existencia. Es obvio una
pregunta abierta, una cuestión abierta. Si es que la prioridad es crear un partido político alternativo o construir la fundación institucional de una sociedad civil. Yo comprendo esa tensión y esa tensión ha ocurrido en muchos contextos globales, por ejemplo, en círculos ecologistas. ¿Es la prioridad formar un partido político ecologista o crear instituciones fuera del sistema de partidos políticos? Es una situación difícil. Tengo solamente una cosa, espero, importante decir sobre esto y espero que ayude. Cuando reflexionamos sobre la historia de los partidos políticos, debe ser recordado que los partidos políticos que surgen a finales del siglo XVIII y que se establecieron en el siglo XIX y XX, estos partidos políticos ofrecían ciertos recursos para la gente. Ofrecían el voto, ofrecían toda esta idea de una persona, un voto, este tipo de igualdad. Les ofrecían esto, pero les ofrecían mucho más que esto. Les ofrecían la alfabetización. Los partidos políticos en el siglo XIX tenían imprentas, producían periódicos. A los partidos políticos en ese periodo eran básicamente estados de bienestar. Si formabas parte de un partido político, te ofrecían un monto de dinero para tu recién nacido, te ofrecían un monto de dinero para sepultar a tus seres queridos, ofrecían ese tipo de recursos. Ofrecían también capacitación en preparación para el gobierno, para gobernar. La democracia durante este periodo estaba liderada por esta idea del voto, esta idea de la formación de un sistema multipartidista. Y la cuestión es, ¿qué es lo que ofrecen los partidos políticos en el siglo XXI? La respuesta breve es que ofrecen mucho menos que antes, no tienen un equivalente a la idea de una persona, un voto, no han sido parte de la revolución tecnológica y sus herramientas y son a nivel global, por lo menos, son organizaciones sin una membresía amplia, son tipo organizaciones fantasmas, usualmente oligarquías, y se les ve ampliamente por la ciudadanía como duplícitos. Sus líderes dicen una cosa, pero cuando ya entran al poder hacen otra. Entonces hay mucha desafección con los partidos políticos y con los políticos y con la política. Es algo que se ve a nivel global viviendo en estas llamadas democracias. Entonces, aquí, para concluir, está el dilema. Una democracia sin un sistema de múltiples partidos no se ha podido pensar, es impráctico, necesita partidos políticos porque los partidos políticos organizan poder juntos. Y entonces, por ende, organizan acceso a recursos del Estado, ingresos del impuesto, para entonces quién va a controlar el ejército y la policía. Sin embargo, de otra parte, los partidos políticos no son tan atractivos, no tienen el magnetismo que tenían 100, 150 años atrás. Cualquier lectura de la historia de partidos demuestra esto claramente. Entonces, por eso es que
unas transiciones ajustadas a la democracia. Y de estas transiciones, las más exitosas han sido donde la prioridad ha sido la construcción de una sociedad civil. El partido político puede llegar luego, pero esos partidos políticos tienen que prestar atención al poder de la sociedad civil y no en inversa. Disculpa esta contestación tan larga, pero es una muy buena pregunta y muchas gracias por exponerme. Y es una excelente contestación también. Yo agradecerte mucho, John, tu presencia. Yo creo que hemos estado hablando ya casi por espacio de 2 horas y sé que es grande el esfuerzo que estás haciendo para compartir con los cubanos tu tiempo, tus experiencias. Agradecerle a Instar y a Gobierno y Análisis Político haberme permitido compartir contigo este espacio, que espero que pueda repetirse en algún otro momento. Si no es un espacio como Zoom, pues un espacio en la vida física, ¿no? En el espacio físico, para decirlo de alguna manera, aunque sabemos que yo también concuerdo contigo de que nada será igual después de la pandemia, pero esperemos que contacto podamos mantener de alguna manera. Nada, solamente pedirte si quieres dejarle algún último mensaje a los cubanos, a la audiencia que te escucha, y tienes los micrófonos de Instar. Pues solo que quería decir muchas gracias a todos por venir y tal vez decir una vez más una palabra o dos sobre la importancia de la esperanza. Y la esperanza tiene en términos literarios y políticos. En el pasado, usualmente, se le ha hecho difícil su existencia, la existencia de la esperanza. La esperanza tiene una reputación mala. Creo que fue Nietzsche, el antifilósofo alemán, que decía que la esperanza eran solo arcoíris de ilusión, que las esperanzas eran solo de otro mundo. Yo creo que esto es un malentendido de la esperanza, una falta de interpretación. La esperanza es el querer, el deseo de vivir y de creer que las cosas pueden ser mejoradas. La voluntad de creer en los pequeños cambios, ¿verdad? Claro que las esperanzas enormes de una economía transformativa política, por ejemplo, de Cuba. Claro que las visiones de un Blur y un sistema de multipartido, unos sindicatos independientes y redes independientes de plataformas mediáticas, estas son esperanzas grandes, pero la esperanza también puede ser pequeña, y al ser pequeña, la esperanza no es necesariamente inútil, no es necesariamente no es una receta para la falta de esperanza. La esperanza puede llegar en cantidades muy pequeñas y puede tener enormes efectos. Y les deseo bien a todos, y así que ha sido un sueño también. Yo tengo aquí una esperanza de que un día yo sí voy a poder ir a Cuba y estar allí y que estaremos juntos. Tal vez sí. Y podemos comer algo y hablar. Y espero que también podamos bailar también. Espero eso también. Muy buenas gracias. De nuevo, agradecerte, John, y agradecerle a toda la audiencia de Instar por habernos acompañado en esta tarde. Y les deseo a todos los cubanos y a los australianos, que a lo mejor hay algunos viendo también a John, a los australianos, pues buenos días, y a los cubanos, pues muy buenas noches, y que estén bien, siempre con la esperanza de que se puede estar mucho mejor de lo que estamos hoy. Muchas gracias. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.